Veo lo importante. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, vamos siempre interrumpiendo. Muchas gracias a todos por venir. Queríamos hacer una presentación de este libro un poco más familiar, entre amigos. Está mi padre acá, mi señora. Me manda para Roma. Manden todo lo que quieran. Lo presentamos en Amerindia el 26 de septiembre, que es un lugar emblemático para la Iglesia Católica. Lo presentamos el martes 27 en el Colegio de Santa Teresa de Jesús, que fue una presentación masiva, muy linda, con una obra de teatro de por medio, con un rap de por medio y con una muchacha de 12 o 13 años, ¿no? Sí. Que cantó muy lindo, y además el teólogo Marcelo Garro, brasileño, que fue espectacular. Y el miércoles 28 lo presentamos en la Feria del Libro, que estuvo espectacular también, Marcelo Garro. Pero queríamos hacer como una última presentación como en casa, ¿no? Más tranquilo. Bueno, esta es la iglesia donde yo me encontré con uno de los chicos que están acá junto con mi esposa. Y nos sentimos en casa. Sin parlotear más, vamos a comenzar con el asunto que nos convoca, que es el libro de Diego, La fuerza transformadora de la esperanza, que tuve el privilegio de editar. Y es un libro que trae a discusión un tema importante, que es la esperanza. Y un tema que parece que es un recurso que hoy en día escasea, o que es un recurso que buscamos hoy en día fuera de nosotros, ¿no? La gente se deprime y bueno, trata de tomar medicación, de acudir al psicólogo, al médico, cosa que no digo que esté mal. Pero cuando estamos mal buscamos el bienestar, que podríamos decir que tiene algo que ver con la esperanza, ¿no? Una fuerza que nos impulse, que nos ayude a seguir adelante, la buscamos en el exterior. El libro de Diego plantea, desde mi perspectiva, capaz que dice otra cosa, algo diferente, que la esperanza está dentro nuestro, solamente hay que encontrarla. Lo que yo voy a hacer es un pequeño desarrollo histórico, voy a tratar de ser lo más sucinto posible, para darle una plataforma al libro de Diego que se escribe hoy, en el 2016, en plena posmodernidad, según Jean-François Lyotard, transmodernidad, según Enrique Dussel, y bueno, podemos seguir así. La época en la que vivimos, ¿no? Para que él pueda explayarse sobre el libro y luego, bueno, preguntas, lo que quieran y charlar un poco si nos da el tiempo. En la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV, la razón de ser de los hombres, la pregunta más importante era: ¿quién es Dios? Toda la teología, desde San Agustín, Tomás de Aquino, los escolásticos, escribían y pensaban, reflexionaban, actuaban, obraban, hablaban en torno a ese fundamento último, esa causa que le sostenía: Dios. El Dios cristiano, el Dios católico, o la interpretación del Dios católico de esa época. En el siglo XVI surge algo que quiebra con eso. Descartes, el primer filósofo moderno, dice, una frase muy conocida: pienso, luego existo. Lo que él introduce es la duda. Dice, no, tengo que dudar. Dudo aún de mi propia existencia. ¿Y cómo estoy seguro de que existo? ¿Porque siento? No, porque pienso. Y pone a la razón y al pensamiento como una legitimación de su propia existencia. Es decir, mete un quiebre en ese sentir de que todo es Dios. No, podemos dudar, tenemos que razonar, tenemos que pensar. Yo digo que ahí nace el individuo, ¿no? Ahí las personas se empiezan a concebir como personas, porque antes no eran personas. Antes la persona, el sujeto, era Dios. Lo demás eran objetos. Si matabas a alguien, no se entendía como hoy en día que si mataste a una persona. No, era algo más que había ahí. Es muy difícil para nosotros entenderlo porque estamos a siglos de distancia y ha habido mucho progreso, entre comillas, en la humanidad. Y comienza una etapa que los historiadores han llamado la modernidad,
que la gran pregunta era, ahora ya no era quién es Dios, sino quién es el hombre. Y la filosofía se empieza a basar en eso. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos? Y transcurren varios siglos preguntándose quién es el hombre, y el fundamento, la razón de ser, el cimiento, comienza a ser el hombre, ¿no? El hombre se entroniza como el valor supremo. Bueno, suceden muchas cosas. La modernidad se caracteriza más o menos a partir del siglo XVI, algunos dicen que el siglo XV, por ser un tiempo en el que una sociedad disciplinaria, surgen las primeras escuelas, las cárceles y los hospitales modernos, como los conocemos hoy en día, con un orden, con una rigidez, hay como una uniformidad. O sea, o eras marxista, o eras liberal, o eras anarquista, o eras cristiano, o eras esto o lo otro. No podía ser hincha de Peñarol. ¿Me explico? Las grandes ideologías tenían una fuerte impronta en el pensamiento de las personas. Y esto va entrando en decadencia. Les iba a decir algo y se me fue, se me hacen nada las cosas. Bueno, y eso transcurre, va progresando del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, el siglo de las luces, la Revolución Francesa. Antes había sido la Revolución Gloriosa de Inglaterra, donde había tenido mucha influencia John Locke, un pensador cristiano de filosofía política. Alguien sabrá, estudia filosofía política. Y bueno, nace el individuo, se empieza a tener en cuenta a las personas. Pero había ciertas cosas que nuestros abuelos todavía tienen. Por ejemplo, la sexualidad era un tema tabú, no se hablaba. La ética era diferente, la ética varía según los tiempos. Y se dice que en el siglo XX, el siglo pasado, hubo un quiebre en algún momento. No es que un día nos levantamos en la modernidad y al otro día nos levantamos en la posmodernidad, porque son procesos históricos, sociales, políticos, económicos. Pero se dice que hubo un quiebre, algunos lo asocian a la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, 1950. Algunos lo asocian a la caída del muro de Berlín, 1989. Algunos lo asocian a la caída de la Unión Soviética, 1991. No importa exactamente la fecha, pero hubo un progreso en que el hombre dejó de creer en los metarrelatos, es decir, en las grandes, en aquellas ideologías que daban explicación a la historia. ¿Por qué? El cristianismo no había dado todas las respuestas que el hombre necesitaba. Muchos cristianos, mientras Hitler asesinaba a los judíos, hicieron ese cristianismo en el siglo XX pierde influencia en la sociedad. El marxismo había demostrado, a través del mal ejemplo de la Unión Soviética y de China, que en nombre del pueblo, el que no estaba de acuerdo con ellos lo mataban. Stalin y Mao Zedong mataron mucho más personas que Hitler. Hitler quedó la historia como maligno. El liberalismo, ¿qué es el liberalismo? Libre mercado, una filosofía, una economía política, una manera de hacer política económica, se destruye en el crack de 1929. Muchos de ustedes han oído hablar que ese año hubo una gran crisis económica donde mucha gente se quedó sin trabajo, con hambre, y se dieron cuenta que ese no era el camino. El anarquismo no funcionó. Entonces la gente dijo, ¿y ahora qué creemos? Y cada uno empezó a creer en lo que se le daba la gana. Entonces muchos autores dicen que hubo una fragmentación de la sociedad. Entonces hoy en día no tenés por qué levantar una bandera política. No existen en generalidad, como existían antes, como existieron en los 60, gente que estaba dispuesta a dar la vida por una ideología. Se lo dieron, ¿no? Hoy en día, no sé, bueno, el Estado Islámico, que es otro tema, pero no. ¿Quién se mata o se hace matar por ser marxista o por ser de un partido político? No existe eso hoy en día. Existen otras cosas. Y ahí llegamos a la posmodernidad, a nuestro tiempo, que tiene ciertas características. No quiero demorar mucho, quiero darle paso al maestro. Una de las características es el eterno presente y la lógica del descarte. En la modernidad el tiempo se concebía como un tiempo lineal, es decir, había una causa.
Todos tienen una causa. El cristianismo, que la causa es la salvación. El marxismo, la causa es la dictadura del proletariado y el comunismo. El liberalismo, la causa era llegar a una dicha donde todos seamos ricos y prósperos. El anarquismo era llegar a un estado donde no haya estado. Y bueno, que todos seamos libres, y así podríamos seguir. Había causas por las cuales vivir, había causas por las cuales luchar. Hoy esas causas parece que han desaparecido. Y entonces nos encontramos con que el tiempo antes era un tiempo lineal, se le llama teleológico, ¿sí? Un tiempo que tenía una causa, que se dirigía hacia un lugar. Vos vivías tu vida y te proyectabas, como hablábamos hoy. Te proyectabas a largo plazo, etc. Voy a leer este texto bien breve. Los conceptos de pasado, esto habla de tiempo presente, ¿no? Los conceptos de pasado y de futuro han perdido vigor. El presente se ha intensificado. Pareciera que vivimos en un eterno presente que nos lleva a entronizar la satisfacción inmediata como método de supervivencia. Los proyectos a largo plazo han perdido validez. Y esa vivencia en el eterno presente nos hace cosificar a las personas, es decir, convertirlas en cosas, de las cuales sacamos provecho mientras nos son útiles y a las que descartamos cuando ya no lo son. La gran pregunta hoy, este es de mi libro Desafíos del Hombre Contemporáneo, la segunda publicación de Nueva Visión Editorial. La gran pregunta hoy, con esto ya voy terminando, es ¿de qué sirve? Porque el fundamento de todo es la utilidad. Entonces nuestro obrar, nuestro pensar, nos preguntamos, ¿de qué sirve? Yo tengo una pareja y si no me hace feliz, chao. Yo ya no pienso como que debo yo ser feliz a esa persona y esa persona me. Nos cuesta tener proyectos a largo plazo. Tratamos de vivir el presente de una manera tan intensa que nos olvidamos del pasado y no tenemos en cuenta el futuro. Es un tiempo en puntitos, diría Zygmunt Bauman. Vivimos momentos, y vamos tomando por momentos. Quiero ahora, lo quiero esto y soy feliz. Y después viene otra cosa. Pasan las noticias. Viene una noticia y estamos todos escandalizados. La semana ya nos olvidamos. ¿Cómo pasa? Es el tiempo punteado, diría Zygmunt Bauman. Y en ese tiempo nos encontramos donde cosificamos a las personas, donde las personas se han vuelto objetos más que seres. Y se nos presenta un supuesto, una realidad que no es tan real, una certeza, que es la otredad. ¿Qué es la otredad? El supuesto de que el otro, el diferente, es una molestia para mí, porque invade mi privacidad, invade mi comodidad. O sea, el otro, quédate ahí, pasa con los refugiados. La discusión de la Unión Europea no es cómo podemos ayudarlos, es, ¿lo dejamos entrar o no? Porque molestan, son diferentes, son el otro. Y este libro, maravilloso, para mí, como yo lo entiendo, el autor seguramente lo explique mejor, para mí es una deconstrucción de la otredad. ¿Por qué? Porque nos muestra que el otro no es una molestia, al contrario. Y con esto termino en serio, ¿verdad? Porque hace rato que digo que termino. Le voy a leer este breve texto, hago una frase y le doy la palabra al autor. Dice así, Diego Pereira. Esta desesperación, o nos encontramos como desesperados, como angustiados, buscando la satisfacción, es el presupuesto imprescindible para llevar a cabo, por medio de la segunda reflexión, la posible experiencia de la esperanza. Sin desesperación es imposible que el hombre tome conciencia de su finitud, de su pobreza y de sus límites. Aunque no sea algo deseable, es un camino seguro de encuentro con el ser, pues hace referencia a lo más profundo del ser. Desde el mundo del tener, el hombre vive la experiencia de la desesperación como una insatisfacción profunda, de angustia indefinida, estancada. Pero sin esta experiencia previa, quizás sería hasta imposible su contrario, la esperanza. El otro lo podemos ver de tres maneras. Como le dije al principio, el otro de lejos, el diferente, marcamos la barrera, estás del otro lado. Lo podemos ver con lástima, compasión, misericordia, solidaridad. Bueno, pobre, vamos a ayudarle. Vení, dale, te dejamos entrar, a ver, ¿tenés un cacho de pan ahí para él? Dale. O lo podemos ver como propone. La fuerza transformadora de la esperanza es que
Mi esperanza está en el otro. Porque cuando yo me juego la vida por el otro, cuando yo me doy por el otro, y ahora estoy citando a Diego, encuentro que eso le da sentido a mi vida. Y le doy esperanza al otro, y al mismo tiempo el otro me da esperanza a mí. Entonces encuentro que la esperanza está en mí, en el otro, y que mutuamente hay una relación, encuentro sentido en el otro. Entonces yo le puedo decir a un migrante, vení, te voy a ayudar, te voy a sacar adelante. Y eso me da fuerza para vivir. Porque en el otro está la esperanza que necesitamos y que al mismo tiempo se encuentra en nosotros. Entonces la pregunta ya, ¿de qué te sirve? Y si no, si no me sirve el otro, lo descarto. Eso es lo que pasa hoy. Pero no se trata de qué te sirve, sino se trata de que el otro es un objeto, o un sujeto, mejor dicho, de esperanza, cuando yo me decido a darme por él. Me calculaste el tiempo. Tomalo, Estoy grabando por Bueno, aprovechando el clima de familia, me pusiste más nervioso que Marcelo Barros. ¿Por qué? Con toda esta introducción. Retomo un poquito esto que leía Adrián, o las ideas que él pudo captar en ese libro, simplemente para que puedan entender esto que estamos haciendo. Lo lindo de estar en familia es que nos conocen, saben de dónde salimos, acá está mi hermano, saben lo que hemos pasado juntos y lo que la vida después cada uno va tomando su camino y va tratando de ser feliz. Y lo lindo de esta idea que Adrián captó muy bien, porque se la dije 1000 veces, por teléfono, por Facebook, por chat, hasta que leyó el libro y lo charlamos, es justamente eso, que a lo largo de mi vida, mi corta vida, 37 años, para los alumnos de ciclo básico somos viejos, pero entre nosotros nos creemos jóvenes. Pero una de las cosas que más le ha dado sentido a mi vida es cuando me sentí útil para otros. Y no útil en el sentido de utilidad que hoy tiene, ¿no? La palabra útil hoy es cosificante. Capaz que la pasión por la filosofía nos gana a veces y corremos el riesgo de caer mucho en lo conceptual, pero acá la mayoría es gente letrada, entonces no hay que explicar mucho, pero la palabra utilidad hoy es muy cosificante. Y sin embargo, hoy me pasó algo muy particular. Estábamos en el colegio y vi una limpiadora que estaba despegando unas flores que habían pegado en el piso con papel contact, y eran, no sé, 50 flores. Y se me ocurrió, había un grupo libre, en hora libre, le dije, che, Ulises, venga, vamos a hacer una hora buena. Vieron a Carmencita, bueno, va a estar 3 horas con eso. Si bajamos todos, lo hacemos 5 minutos. Nunca me esperé que la mujer estuviera tan feliz que los alumnos la ayudaran. Es un colegio privado, no se acostumbra a que los alumnos hagan más de lo que tienen que hacer. Pero fue una oportunidad porque después ellos también se sintieron bien al recibir las gracias, ¿no? de Carmencita. Y me parece que nosotros utilizamos justamente muy mal nuestras energías, porque el sistema actual nos mentaliza tanto que es útil aquello que me hace feliz, ¿no? Y vos hablabas de lo que estás pasando hoy, todo lo que te cuesta trabajar por tu casa propia y las horas que, y solo contarlo ya algunos nos asusta meterse en este baile. Pero qué bueno sería que mañana digas, che, necesito un fin de semana que me ayuden. Y desde ya, contá. Y ahí te lo arrastras. Va a ir a ayudarte y yo también. Hay otra casa con un segundo. así que... A las órdenes, en serio. Mirá que no es para el video porque... Te puede arrancar un edificio. Bueno, capaz que buscamos más. Pero el tema es ese, yo creo que el libro hay que leerlo de punta a punta, meditarlo y volverlo a leer. Lo digo porque los que lo tienen no lo van a tener. Porque si no, no se entiende.
me he dado cuenta que el primer capítulo, que es muy filosófico, lo van a entender al final. Me está pasando a mí, me está pasando con las devoluciones que me está dando mucha gente, porque por un lado, si bien tiene un trasfondo cristiano, el primer capítulo lo que trata de mostrar que humanamente nosotros podemos intentar cambiar las cosas si cambiamos la lógica. La educación, el ámbito laboral, todo el sistema nos hace valorar a las personas según su efectividad, paradigma de la efectividad. Los que acá tengan empresa, trabajo, sean encargados de personal, no nos queda otra muchas veces que si tal persona no rinde lo que yo necesito, no me sirve. Y a veces los que por ahí tenemos o tienen el corazón bastante bien parado en la vida, cuesta a veces decirle a alguien, mira, te tengo que despedir porque en realidad yo necesito una persona más efectiva. Y muchos lo hemos sufrido también, cuando nos ha tocado, o nos han despedido, o nos han dicho, mira, preciso a alguien que labure más. Y lamentablemente también la educación pasa. ¿Qué se hace en la educación? La famosa adecuación curricular, ¿no? La tolerancia. Bueno, este alumno no se puede concentrar, se distrae, tiene problemas de escritura. Bueno, vamos a bajar el nivel para que este alumno pueda avanzar a la par de los demás. Siempre estamos mirando lo que el otro le falta. Pero de alguna forma estamos viendo eso como constantemente como algo negativo, algo que nos construye, algo que nos suma. Y yo creo que el cambio de lógica tiene que ser al revés. Desde la necesidad de los demás, es que yo mismo encuentro, como decía lindo Adrián, no tan lindo, no sé cuándo escribí eso, pero quedó lindo, es que cuando yo veo que el otro necesita algo que yo le puedo dar, la esperanza yo la pongo más en él que en mí. Es el otro que me hace nacer esperanza, el otro que me dice, un sábado, ve quedarme durmiendo hasta las 12, porque capaz que lo merezco, siento que lo merezco, porque trabajé toda la semana y no sé qué. Pero si el otro me dice, loco, necesito una mano en la obra, ¿te venís? Tenés que venir a las 8 de la mañana. Me va a costar ir, me va a costar arrancar y después voy a volver cansado, pero la felicidad que le provoqué al otro y la compañía humana que le di, no siempre la puedo captar porque no es cuantificable y tenemos una mentalidad cuantificable. Capaz que al final, cuando veamos la casa construida, capaz de decir, bueno, pero en el momento decir, tengo que ir un sábado, levantarme temprano. Con Gonzalo, que puedo decir que es un tipo siempre dispuesto a lo que se le pida dentro de nuestro grupo Colibrí que conformamos, que somos muchos. Tenemos la experiencia siempre el año pasado, yo tenía un grupo de exalumnos en el colegio, quería hacer un voluntariado, me contacté con gente del barrio de Casabó, habían 2 casas que fue muy particular, ahora les cuento al final. Había que cambiar 2 techos de casas, techos de 2 casas, y claro, son exalumnos, estudiantes ya a nivel terciario que no conocen esa realidad. Entonces los junté. Dije, bueno, necesito a alguien que venga hasta acá, me facilite llevarlos con las herramientas y demás. Gonzalo estuvo, nos llevó. También un sábado temprano, después de trabajar toda su semana con 2 hijos a cargo. Y yo creo que tomando un poquito de esfuerzo de cada uno logramos grandes cosas. No les voy a contar la parte que el techo se voló. 2 días después de construir ese techo vino una tormenta enorme que volaron los techos. Yo esa noche la pasé muy mal porque... Adelante. ¿Comenzó? ¿Qué se te ven todo bien? Buenas noches. Bueno, Daniel. es el genio que ha diseñado. ¿Ah, sí? Hola, muchas gracias. Sentate. Bueno, Mi esposa está esperando los créditos por la idea, pero bueno. Después, cuando la conozcas, negociar con ella. Hace un paréntesis. Bueno, para que termine la idea. Entonces, yo creo que el eje del libro, que va a pasar por una parte más filosófica, desde un filósofo cristiano, que frente a un Sartre que decía que Dios había muerto, entonces las esperanzas se terminaban,
Gabriel se anima a decir que es a partir de los demás que la esperanza empieza a nacer otra vez. De él yo tomo toda esta idea que recién expliqué. Después el libro va a atravesar como un planteo de la situación actual. Si hubiera conocido este libro lo hubiera leído, pero no lo conocía, porque después que lo leí, muchas cosas ricas que encontré, toda esa descripción que hace Adrián de la posmodernidad y toda la problemática actual que está en el segundo capítulo. Pero como todo en la vida, creo que nosotros necesitamos ejemplos fuertes. Y acá como estamos en familia y estamos sobre todo en un espacio propicio porque estamos en una iglesia cristiana. En un bar cristiano, al lado de una iglesia. El que a mí me dio el mayor ejemplo fue Jesús. Que fue un tipo capaz de renunciar a todo, a su propia vida, desde que vivió para la necesidad de su pueblo, no de uno, de dos, de tres, como a veces nosotros nos limitamos a hacerlo. Y nuestros errores a veces de limitarnos a vivir por la necesidad de la esposa, de los hijos, que tenemos que ir ampliando ese abanico de necesidades porque son muchas. Y Jesús fue capaz de vivir en función de la necesidad de un pueblo, y capaz, los historiadores más expertos dicen que no siempre fue consciente de lo que estaba haciendo, de la obra que hacía. Y hablando en cristiano, Jesús fue el gran fracasado de la historia. Toda la empresa que él armó en vida fracasó. Él la vio fracasando. Desde ahí que Jesús es el ejemplo también del hombre de fe. En la cruz, a la hora de su muerte, entregó el Espíritu. Todo está cumplido, le dijo a Dios Padre, yo me entrego, yo ya no puedo hacer más nada. Y es a partir de ahí, de ese paso de fe, es que sus discípulos van tomando conciencia, van analizando las palabras que dijo, examinando los hechos que provocó, desde los milagros, los verdaderos milagros, y los que son parte de la literatura bíblica, que se lo agregan para demostrar que Jesús era Dios. Y fueron ellos que fueron descubriendo esto. Jesús fue un tipo capaz de renunciar a todo para vivir por la necesidad de los demás. Tratar a la viuda como una mujer más, a la prostituta, tocar a los leprosos, sanarlos, el paralítico. ¿Y quién de nosotros está tan sano como para no necesitar que alguien venga a ayudar? Y eso está planteado en el tercer capítulo. Jesús para mí es el paradigma, es la medida, es el modelo, es el ejemplo. Un ejemplo que no es inalcanzable, todo lo contrario. Porque si nosotros todos los días renunciamos a algo por alguien, si yo no renuncio a mi cansancio todas las noches para jugar con mi hijo, sería muy egoísta. Si no renuncio a unas horas de sueño para levantarme temprano, para acompañar a mi esposa, para acompañar a un amigo, para hacer algo por alguien, sería muy egoísta. Y normalmente la sociedad nos lleva a ser muy egoístas en muchas cosas. Pero a mí el ejemplo más fuerte que me lo da Jesús, todos los días me inspira. Y saber que Él lo pudo hacer y que muchos que lo siguieron también me da esperanza. Ahí está la clave. Desde el ejemplo de alguien que vivió de esa manera, yo tengo la esperanza de poder hacer lo mismo. Y retomando algo que dije al principio, este ejemplo que estamos, para mí esto es un milagro. Yo ya se lo dije a Adrián. Toda mi vida soñé con el primer libro y me ha traído tantos regalos cumplir ese primer sueño, y a través de un loco que confió en mí. ¿No? Uno, según los parámetros de la sociedad y de la academia, estamos estudiando, estamos metidos en la academia, uno tiene como que la idea, primero el título, después el reconocimiento, y después después que sos famoso, escribís un libro. Yo le dije a Amerindia, vos te lo perdiste, Hernán estaba, Marcelo también. A mí no me interesan los títulos, y más cuando logré esto. Pero si no fuera porque alguien fue capaz de ver esa necesidad, que yo le dije, loco, si esto es de Dios, si está Jesús entre nosotros, esto sale. ¿No te lo dije? Siempre le dije. A mí el tema negocios me pone nervioso, no me gusta el tema plata, pero estaba mi sueño en juego.
Y era una apuesta conjunta. Él apostaba por alguien nuevo, yo apostaba por alguien que no conocía, que me decía, vamos, esto tiene que ser un libro, tenemos que sacarlo, estas cosas se tienen que saber. Y si él no viera esa necesidad en mí, no estaríamos acá. Y la verdad que este encuentro para mí hoy es como la frutilla de la torta después de los nervios, de la merindia, un clima más académico. En el colegio, compañeros de trabajo que me ven todos los días, exponerte ahí también es difícil. Frente a jóvenes también, o sea, hablar de la esperanza frente a jóvenes no es fácil. Y en la intendencia, con más razón, en la feria del libro, esto es como una frutilla de la torta y capaz que me hablo más de lo pensado. Pero porque quiero disfrutar este momento que hoy capaz cerramos, de presentaciones, de un libro que no solo se queda en un tema de fe, de un ejemplo muy lindo que fue Jesús, y un ejemplo que estamos todos llamados a hacerlo y reproducirlo, que no se queda en un espiritualismo muy lindo, sino que tiene una incidencia concreta que es en la política. Basta mirar los informativos para ver lo que está pasando en el mundo entero, sobre todo en Latinoamérica. Los coletazos de Brasil y Argentina no van a tardar mucho en alcanzarnos. Y toda esta esperanza que nace en la necesidad del otro, que tenemos el ejemplo de Jesús como el capitán del barco que nos lleva y nos guía y nos invita a ser como Él, tiene que ver con decisiones políticas que tenemos que hacernos cargo. Todos somos testigos de que la gente cada vez más vota en blanco, porque no sabe a quién votar, porque tampoco quiere hacerse cargo. Y eso no nos puede seguir pasando. Yo en mis clases con alumnos de tercero les digo exactamente lo mismo, porque tenemos que forjar conciencias de responsabilidad social. Y un libro de la esperanza parece que fuera algo muy espiritual. Lo es, pero una espiritualidad encarnada en la realidad. Vos querés alcanzar tu casa. A mí capaz que tanto no me preocupa, pero vos estás en ese barco y tenés que ir a trabajar, y tenés que ir a la cooperativa y meterle. Pero eso también toca de cerca a los que estén organizando las políticas sociales, los que nosotros pongamos en el gobierno. Hoy no sé si es cierto, pero me llegaba el aviso de que el BPS, 100 lugares para administrativos en el BPS, 43.000 pesos. O sea, 100 lugares, 43.000 pesos por mes, 40 horas semanales. ¿Quién gana eso? Entonces, nos tiene que generar la duda. ¿Es campaña política? ¿Es realidad? ¿Tiene lógica con la realidad que estamos viviendo? Porque uno sigue yendo al BPS, 5 horas ahí esperando. Hay cosas que no se entienden y que no lo hago cargo al gobierno actual, porque va más allá de los gobiernos. Marcelo decía, en palabras mucho mejores que las mías, que todos los gobiernos de izquierda y progresistas que querían cambiar las cosas no pueden con el sistema, terminan negociando. No pueden, no se puede. Entonces, ¿qué termina pasando con el pueblo? Se va gastando, las esperanzas se van cayendo, porque ya, si no hay un Dios que nos salve, si no hay políticos que nos generen posibilidades de ser felices, de tener un trabajo, de tener una casa, de las seguridades que todos necesitamos, ¿en qué ponemos la esperanza? Pero el pueblo se cansa y se rebela. Es lo que está pasando en Argentina, en Brasil. Los uruguayos siempre somos más tardíos en eso. Nos quejamos, se subió el boleto y nos quejamos. Si llueve nos quejamos, si sale el sol también. Pero por eso yo digo, no una esperanza espiritualizante, sino espiritualizadora de la realidad. Y frente a eso yo hoy buscaba, es real que hay tanto para leer y sobre la esperanza, después que escribí el libro estoy encontrando joyas de la esperanza. Y les quería leer unos fragmentos de Charles Péguy, un filósofo, poeta y ensayista francés, uno de los grandes escritores de la modernidad,
con una espiritualidad, pero una capacidad de un espíritu crítico de la realidad importantísimo. Y hablando de este poema, se llama La Pequeña Esperanza. Leo un par de frases. Obviamente él es cristiano católico. Dice: yo soy, dice Dios, maestro de 3 virtudes. La fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, pero la esperanza es una niña muy pequeña. Yo soy, dice Dios, el maestro de las virtudes. La fe es la que se mantiene firme por los siglos de los siglos. La caridad es la que se da por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que se levanta todas las mañanas. La fe es la que se estira por los siglos de los siglos. La caridad es la que se extiende por los siglos de los siglos. Pero mi pequeña esperanza es la que todas las mañanas nos da los buenos días. Y así va hablando, nos pone un ejemplo de fe, caridad y esperanza. Y tiene una última parte acá preciosa. Dice: mi pequeña esperanza es la que se duerme todas las noches, en su cama de niña, después de rezar sus oraciones, y la que todas las mañanas se despierta y se levanta y reza sus oraciones con una mirada nueva. La fe es un don de Dios, por lo tanto, de alguna manera depende más de Él que de nosotros, ¿no? Nosotros somos tierra que cultivamos para que la semilla de la fe caiga en tierra fértil y germine, pero no depende tanto de nosotros, porque la fe no la creamos. La caridad es algo que podemos provocar entre todos. Pero para mí, yo lo que encuentro en este poema, lo que yo encontré, es que la esperanza es una responsabilidad primero personal. Si yo no tengo esperanza, difícilmente despierte esperanza en los demás. Pero junto con esto, lo que les planteaba, nuestra esperanza puede nacer muchas veces de la necesidad del otro. ¿No? Hay tantas oraciones, una de San Francisco que es hermosa, creo una de las principales, capaz que Gonzalo o Pablo me corrigen. La canción de San Francisco dice algo así, el poema, que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque cosas para mí, sino para los demás. San Francisco, uno de los grandes santos de la Iglesia Católica, que vivió muy a la par de Jesús. Se desprendió de todo. Pero en realidad no es de San Francisco. ¿Cómo? Se le atribuye a San Francisco, pero no es Bueno, un sí. instrumento de tu paz. Ahí va, instrumento de tu paz. Es verdad, no se sabe si es de él, pero se le atribuye a él. Y es otro ejemplo también de que cada noche nosotros nos acostemos con la esperanza de levantarnos, con una mirada nueva, con una oración nueva. No pasa tanto por pedir cosas para mí, sino que pedirle a Dios que nos ayude a salir de nuestro lugar y encontrarnos en el día a alguien que me necesite. Porque si no, somos parte del mecanismo del sistema que lo único que nos levantamos, vamos a trabajar, estamos esperando la media hora para comer, que termine el día para llegar a casa y sentarnos frente a la tele o estar con mi familia, las cosas de las más sanas y más lindas. Pero giramos en torno a nosotros. Si nosotros todos los días le pedimos al Señor que nos ponga a alguien en el camino, que me necesite, que me saque del esquema, esas cosas, el solo hecho de captarlo nos hace estar más atentos a la necesidad de los demás. Y decía, yo lo dije, después Marcelo le puso el autor, Elder Câmara, un obispo brasilero, revolucionario de la teología de la liberación, decía: no hay pobre, no hay alguien tan pobre que no tenga algo para dar. Exactamente. Entonces, yo creo que eso tiene que darnos la pauta. Estamos acostumbrados a andar por la calle, ver gente durmiendo en la calle. Yo no digo que si alguno siente el gran entusiasmo de llevarlo a casa, bañarlo, vestirlo y darle un lugar, perfecto, pero no es tanto eso, sino ir tomando conciencia, ¿no? de tantas cosas que hay alrededor, de tantas necesidades que hay y que yo puedo hacer algo por ello. Pero para eso tengo que salir del lugar donde estoy. No soy el centro del mundo, no soy el único que necesita algo, porque en realidad, si estamos acá en familia, una cosa de las más importantes tenemos, familia. ¿Cuánta gente no tiene familia? Y está esperando que alguno de nosotros vaya a abrazar, vaya a jugar. Está lleno de hogares de niños, lleno de hogares de ancianos, abandonados.
por su propia familia, a veces porque el sistema no nos da la capacidad de que cuando somos adultos y trabajamos y tenemos hijos, tengamos tiempo de cuidar a nuestros padres. Y a veces mucha gente sufre porque no lo puede hacer y siente que le debe mucho a sus padres porque le dieron todo, pero el sistema no te ayuda a cuidarlos, a que terminen su vida como debieran hacerlo. Este hombre que escribe, sí, fue un intelectual, fue un pensador, un escritor, pero traje la voz de Pedro Casaldáliga, un obispo catalán. Bueno, supongo que el libro les va diciendo que toda mi reflexión, si bien el pensamiento filosófico y el teológico debe ser universal, yo tomo a Marcel, que es un francés, todo el camino que hago es una mirada latinoamericana. Primero porque, no por opción, sino por regalo de Dios. Los viajes que he podido hacer fuera de Uruguay y al interior de Latinoamérica me fueron despertando un amor por Latinoamérica por un lado, un descubrimiento de un pensamiento latinoamericano que se adecúa mucho a lo que yo necesito pensar. ¿Sí? Me encanta Descartes, cada vez que lo doy en quinto científico, en quinto año con los chiquilines, me encanta. El pienso, leo, existo, lo que dice le fascina y a mí también. Me encanta la lógica. Pero los pensadores latinoamericanos la piensan desde nuestra tierra y desde pueblos y lugares que pude llegar a conocer algunos y donde es tan grande el sufrimiento y la pobreza material, pero la riqueza cultural y la riqueza humana que encontré ahí pasa por vivir de esta manera que yo estoy aprendiendo, a vivir de la necesidad de los demás. Gonzalo también pudo estar en Bolivia, porque dentro del grupo Colibrí, que nace en Bolivia, después estamos todos los uruguayos aquí, pero por toda Latinoamérica vemos colibríes, y hemos ido viajando en diferentes momentos, y yo fui con mi esposa y con mi hijo, Gonzalo fue con un grupo más de amigos, y todos descubrimos pueblos tan pobres materialmente, discriminados, olvidados por muchos, esclavizados por otros, pero tienen una forma tan diferente de vivir, porque viven desde la necesidad de los demás. Eso fue un gran descubrimiento para mí. Y este hombre, un catalán, Pedro Casaldáliga, que se vino hace muchos años, mandaron un cura misionero que llega a Brasil, descubre que su lugar era en defensa de los indios. Lo mandan a un lugar aislado de Brasil donde nadie quería ir, ni siquiera había una parroquia. Lo mandan a él ahí por primera vez. Y él encontró que ahí era su lugar. Y es tan revolucionaria la vida de este hombre que pueden buscar la película, si la pueden ver, les recomiendo, se llama Descalzo en Tierra Roja, ¿no? Descalzo en Tierra Roja, película de Pedro Casaldáliga, que está vivo. Ahora está con mucho Parkinson, un falsa alarma de que había fallecido, después se desmintieron, los medios son muy traicioneros. Y este hombre, que decidió vivir con los sufrientes, porque enfrentó a los grandes terratenientes que esclavizaban a los indios, fue tiroteado, fue buscado, tuvo que ir a dar cuentas al Vaticano, en la película está muy lindo eso, cuando se enfrenta al cardenal Ratzinger, que después va a ser el Papa, y le dicen que lo acusan de que lo asocian con la teoría marxista, que es lo que ha hecho mala fama a la teología de la liberación, que nace en Latinoamérica como una mirada de fe desde Latinoamérica, no desde el poder y del imperio, sino desde los pueblos sufrientes. Y la película es preciosa, tienen que verla. Y él se muestra tan indiferente a todas las acusaciones, porque primero que el loco hizo la elección de vivir con los que sufren. ¿Y a imagen de quién? De aquel que cree, Jesús. Y fue un tipo que tuvo todo en contra y lo sigue teniendo hasta el día de hoy, y escribió este pequeño párrafo que lo saqué del libro, se llama, no lo puse acá, son escritos pastorales de él, porque luego lo hacen obispo y eso le dio cierto poder para hacerse oír y escribir cartas que a nivel de la iglesia son importantes. Y cuando un obispo escribe una carta es alguien de cierta autoridad, que hay que escucharlo, y entró a jugar en otras ligas, pero nunca se fue de donde él se sentía llamado, con los más pobres, los maltratados. Y él describe esto hermoso, dice: la esperanza, una esperanza invencible, a pesar de todos los pesares,
contra toda esperanza. Ahí nos encontraremos con todos los utópicos y todos los revolucionarios. Ahí nos encontraremos con Jesucristo resucitado, que es nuestra Pascua y por eso nuestra esperanza. Una esperanza que nos haga vencer el tedio, la rutina, la decepción, el desespero, los fallos de familia, los fallos de la sociedad, de la iglesia y nuestros propios impenitentes fallos. Esto para mí, ¿por qué no lo leí antes de escribir el libro? Porque no sé, a mí me partió la cabeza esta frase. Fíjense la realidad de un catalán formado en Europa, en una iglesia poderosa, que encuentra en Latinoamérica que tiene que entregarse a los más débiles, acusado, maltratado, buscado, maltratado por la misma iglesia. Y el loco dice que la esperanza, cuando se pone en juego la esperanza, aparecen los utópicos. Nosotros hemos perdido las grandes utopías, todo lo que decía un poco Adrián, las épocas marcaban ciertas utopías. Hoy no tenemos grandes utopías, no tenemos grandes sueños, y no puede ser. Y eso pasa porque la esperanza la estamos perdiendo, y no podemos perder la esperanza. Dice que ahí están los revolucionarios. Esto lo confieso porque estamos entre familia. Marcelo, cuando me presenta en el colegio, Marcelo Barros es un teólogo de la talla de este hombre que estoy diciendo. Marcelo Barros, Leonardo Boff, Frei Beto. Y este hombre, el de cámara, cuando está por morir, Marcelo pasa a hablar con él y le dijo: te encargo algo, no dejes caer la profecía. La profecía denuncia la injusticia y anuncia la llegada del reino. ¿Coincidimos en esa teología? Cristianos, católicos y evangélicos, sí. Conmigo, sí. Bueno, denuncia de la injusticia y anuncio la llegada del reino. Un reino que llega desde el ejemplo de Jesús, Dios Todopoderoso que envía a su Hijo y se hace hombre. Dios se transmite a través de los hombres. Si no somos nosotros que traslucimos la mirada de Dios, no, Dios no va a bajar, se lo digo a los chiquilines siempre medio bromeando, no va a bajar con fuegos artificiales Jesús, y la segunda venida del Apocalipsis y toda la literatura y la imaginación que le agregan. No, Jesús se muestra a través de nosotros. Y es cuestión nuestra y responsabilidad nuestra denunciar la injusticia que vemos, denunciar el reino de Dios con nuestra vida. No se trata de salir ahora a agarrar micrófonos y gritar por la ciudad. Capaz que sí. Yo ahí en la plaza, ahí frente al Ateneo, muy seguido veo socialmente un loco. El reino está llegando con un megáfono. Sí, socialmente es un loco, pero un día pasé, me senté en un banco lejos de él y lo escuchaba. Digo, pero será loco, pero no está raro, ¿no? Y los profetas siempre tuvieron eso de locos arriesgados, de jugarse la ropa por lo que creían. Y cuando Marcelo me dijo eso, sí, obvio, no me siento tal cual. Pero bueno, siguiendo un poco, para mí ahora ya pasó a ser mi maestro, tengo que obedecer un poco lo que él me dice y es lo que trato de contagiar. Este libro lo que busca es que aprendamos a generar esperanza. No es un libro de recetas, es un libro para que ustedes lo mediten y puedan decir, bueno, por este lado sí, pero capaz que le falta esto, le falta mucho al libro. Es un pensamiento o una reflexión muy joven todavía. Y espero los aportes y las críticas y Adrián también para seguir creciendo en esto que es la editorial. Pero para terminar, porque así Adrián quiero que diga algo más. Nos cuesta pila vivir de la necesidad de los demás, pero yo creo que es posible. Si cada vez que tenemos un logro, una satisfacción, si cada vez que me junto con amigos a comer unas pizzas y tomar una cerveza, si ahí también lo hago como una forma de festejar la vida, celebrar la amistad, y voy generando un compromiso de que, bueno, esto que vivo con mis amigos en mi intimidad, también se lo puedo llevar a los extraños, ¿no? A los que necesitan un poco de eso. Y capaz que de vez en cuando me acerco, salgo de la rutina y voy a algún lugar donde pueda ayudar en algo, un club de niños,
no sé, hay tantos lugares donde podemos hacer cosas por los demás que sobran los ejemplos. Y quiero rescatar la última idea que fue la primera. Si Adrián no hubiera confiado en mí y yo no hubiera confiado en él, nada de esto salía. Y salió 1000 veces mejor de lo pensado. Marcelo Barros, que no venía, después que sí, después que no, llegó, me acompañó, las presentaciones, ya nos quedan pocos libros por suerte. Porque como saben, nos conocen, trabajamos, no ganamos mucho, tenemos que invertir, tratar de generar algún fondo para la editorial. A pulmón. Pero si él no hubiera visto eso en mí, que yo acá te hago una confesión, yo le decía, este loco dice que el escrito, le decía a mi esposa, ¿no? Este loco me dice que el escrito tiene que salir, y estaba literalmente en el cajón, que uno decía, tenés que sacar esto del cajón, tenemos que editarlo. Al principio era una locura para mí, pero bueno, el libro vos se lo pasaste a Antonio Román, en Estados Unidos, un puertorriqueño que ahora le llegó de cerca el huracán y estaba sufriendo porque por ser puertorriqueño en un barrio solo había otra familia puertorriqueña, entre ellos se ayudaban, los demás vecinos no lo ayudaban y estaba muy mal. Me habló casi llorando la otra noche. Tengo un amigo haitiano, enseguida que pasó el huracán le hablé por WhatsApp. A ver, él está viviendo en Chile, se casó y está viviendo en Chile, pero su familia está en Haití. No puedo explicar la emoción que le dio saber que alguien de tan lejos se acordó de él y le preguntó cómo estaba su familia. Hemos perdido la capacidad de la sensibilidad frente al sufrimiento humano. Basta a veces un pequeño gesto que para nosotros no nos cuesta nada, para otros es grandioso. Y tanta la alegría con este amigo haitiano que yo pensaba, le dije, te voy a regalar el libro, a ver si te sirve de algo. Y tanto es así, las cosas de la vida, que va a venir una conocida de los dos y él ya encargó el libro. Me dice, bueno, lo voy a tener en PDF, pero lo voy a tener autografiado por vos, porque va una persona que la vas a encontrar ahí, dentro de unos días, en el casamiento de unos amigos, y le voy a mandar el libro. Tantas cosas grandiosas están pasando con este libro por mi vida y por la de Adrián. Marcelo Barro está leyendo tu libro, le gustó mucho, tiene proyectos, no te lo voy a contar porque soy muy ansioso. Y un amigo en El Salvador cuenta en su muro de Facebook que El Salvador, un pueblo sometido desde las dictaduras y lo sigue siendo, donde estuve también, tuve la oportunidad de conocer en el 2004. Allí está Monseñor Romero, el profeta de América, le dicen. Muchas veces también tratado de marxista, que se casó con la guerrilla cuando lo mató la misma derecha de aquella época. Este amigo acompaña con su esposa comunidades indígenas en la selva. Todos los fines de semana se van, hacen como un tour y acompañan, momentos de oración, guitarreada, enseña guitarra. La otra noche llama para ir al ensayo de guitarra a una comunidad y le dicen que no vaya, porque la noche anterior ahí estaba la policía, habían tiroteado en la comunidad con la supuesta búsqueda de malandros y mataron 3 jóvenes de la comunidad, 3 jóvenes alumnos de él. Él lo escribe con mucho pesar en el Facebook. Yo le hablé, le dije, mandame ese escrito con datos tuyos que lo queremos publicar en la página de la editorial, porque estas cosas las tienen que saber, no tienen que quedar ahí nomás. Incluso ya me confirmaron que sale en una red de jóvenes, red juvenil ecuménica de Brasil, es una página expresamente de denuncias. Y son cosas que vamos promoviendo, pero digo, él también quedó súper feliz de que yo estuviera atento a eso y ya me dieron ganas de ir al Salvador. Sí, sí. Que no estaba tan solo. Claro, porque fíjense,
el loco también, en esos momentos de desesperanza se puede bajar los brazos, pero saberlo, estar ahí, apoyar, gracias Gonza, estar ahí cerca, apoyar, aunque sea en la lejanía, pero con un mensaje, podemos ayudar tanto a los demás, que sufren mucho más que nosotros. Y con esto que está pasando en el mundo, nosotros seguimos teniendo un clima bastante favorable, más allá de las falsas alertas naranjas, como el día de hoy. Y un país que más o menos marche, y podemos estar acá tranquilos, en otros lugares no se puede. Entonces, gente, para no, ya los aburrí. La invitación es que juntos miremos más la necesidad de los demás, con una mirada crítica. Quizás no puedo ir a ayudarte a cargar 5 ladrillos, pero te puedo ir a hacer mate mientras vos trabajás. No vas a zafar. Te puedo hacer mate mientras vos trabajás. Te puedo ir a hacer los mandados. Siempre tenemos algo para dar. Vos comprás ayer, pero tenés que llevar. Siempre tenemos algo para dar. Y el libro lo que invita es a eso. Pensarnos cómo podemos generar esperanza, porque estoy convencido que es una fuerza que puede transformar. Me transformó a mí como persona. He sido testigo de comunidades y pueblos que se transforman con esperanza, y creo que sobre todo en Uruguay necesitamos renovar la esperanza para seguir transformándonos y transformar alrededor. Bueno, una aclaración nomás, que está loco acá es Dios, no tanto yo. Yo lo único que he hecho es creerle, nada más. A principios de marzo tenía que publicar este libro, no tenía editorial, y Dios me dijo, date una. Menos mal es. Lo hice, Juan Raúl Ferreira, el hijo de Wilson, director nacional de la Institución Nacional de Derechos Humanos, me hizo el programa. Leímos para adelante y Dios fue abriendo puertas y fue poniendo a personas especiales, como Diego y como otros proyectos que tenemos. Yo no entiendo mucho lo que estamos viviendo. Estuvimos en la Feria del Libro, para una editorial joven estar en la Feria del Libro es algo bastante grande. 5.000 pesos. No sé si vale decir eso, pero no puso 1.000 pesos. Fue todo regalo de Dios. O sea, el que está loco es Dios. Nuestra tarea es creerle. Terminamos. Si alguien tiene preguntas para mí o para Diego, me gustaría que dialoguemos. Si no, están aburridos, si no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí me quedaron dos cosas pendientes. ¿Para mí o para Diego? Para Diego. Que en cuanto a que el libro tiene un trasfondo que hable sobre una esperanza, digamos, palpable, que se puede experimentar, digamos, y no tanto espiritual, sino más bien y hablar sobre la política. Y yo pensaba y veía, digamos, como vos decías, el panorama actual donde gobiernos progresistas o tirándose hacia la izquierda, en ese sentido más social, apostaban a un cambio en la sociedad al cual no pudieron concretar, o en los hechos no están así como se pintaba en aquel entonces. El tema es el siguiente: viendo, digamos, el espectro de la política actual, ¿en qué poner la esperanza? Porque vos decías, no podemos poner la esperanza en creer en alguien que puede generar un cambio. La cosa es, ¿hay algún factor de cambio en esa persona? Y la otra, que me quedó ahí en el aire, es eso de la palabra esperanza, ¿no? Y llevándola a la etimología de la palabra, de esperar con confianza, ¿no? Y a veces creo que en la parte de confiar lo tenemos como más o menos más arraigado. Lo que nos cuesta es esperar. Es que vemos todo como que tiene que ser ya, y como lo que decía Adrián, eso de que él sabía que vivimos todo en momentos fugaces de logros o de cosas, en los cuales a veces nos cuesta proyectarnos a esperar algo que quizás no se ve ahora, pero que en un tiempo se pueda llegar a ver o revisar de alguna manera. Bien, yo creo que las dos preguntas las dos cuestiones se conectan. Por un lado, desde la responsabilidad social que tenemos, yo creo que tenemos que empezar a esperar menos de los políticos, de los demás, y ponernos más en acción.
Porque si por un lado la política no nos gusta, o nos cansa, o nos aburre, o no sé, hay gente que le gusta, pero la política en sí, somos seres políticos. Nuestras actividades son políticas, porque siempre tienden a generar en la sociedad cierta organización, o humanamente queremos que todos recibamos lo mismo y estemos bien, por eso somos seres políticos, ya de Aristóteles, el homo politicón. Pero la democracia como ideal es perfecta, el tema es la realidad, ¿no? Y yo creo que, junto con la segunda cuestión que proponías, la esperanza no es esperar en alguien, en algo, en el tiempo. Yo digo por ahí en el libro, no sé si en la etapa de atrás, no me acuerdo, es una espera activa. Una esperanza que es esperar haciendo. O sea, si yo quiero que estas cosas cambien, me tengo que poner a remangarme la camisa y ponerme a trabajar. Desde lo mínimo hasta lo máximo. Desde pensarme constructor de nuevos diálogos en el barrio, en la familia, en el barrio, y por qué no, si otros confían en mí y me ven con capacidades, de llegar a proponerme de concejal barrial, de edil, ¿por qué no? Esos factores de cambio, así más que de espera. Exacto, no esperar en otros, sino ponerse en acción nosotros. En donde trabajemos, con las personas que dialogamos, generar esto mismo. O sea, capaz que vos decís, yo no tengo la capacidad de proponerme para trabajar en el centro barrial, pero veo un vecino que sí, y nunca se lo planteó. Capaz que desde la confianza y la cercanía que tengo, che, ¿por qué no te propones para...? Porque vos tenés iniciativa, tenés ganas, porque siempre estamos esperando de los demás. Y no confiamos que nosotros somos capaces de... Porque nadie te va a venir a decir, che, qué bueno que sos en esto, no estamos acostumbrados a eso. O te lo dice mamá, papá y los amigos, este es el ejemplo, no estamos familia. Sí, los amigos. Porque no viene ningún extraño a decirte, ¿cuándo viene el jefe a decirte, che, qué bien laburaste, te voy a aumentar el sueldo? No, porque no le sirve al sistema. Y por eso, incluso eso, el ejemplo en Latinoamérica de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación, es un cambio de lógica que nace desde las bases. Yo ahora terminé un artículo que va a salir en enero en una revista de teología de los 500 años de la Reforma Luterana desde Latinoamérica. Que la reforma de la Iglesia en Latinoamérica, ¿de dónde nace? De las comunidades de base, de los grupos de gente que se reúnen en las parroquias o en los barrios, que son los que proponen una nueva estructura eclesial. Y de alguna manera la democracia tiende a que se vaya forjando así. El tema es que siempre vas a encontrar a alguien que te va a querer cortar ese ánimo, pero si ese ánimo desde abajo se va contagiando, podemos ir generando cambios. Pero yo creo que los cambios, si vos ves que el barrio está sucio, vos sos el primero que podés empezar a limpiarlo, a levantar esto. Y el tema es que ponerse de ejemplo te compromete. Pero no hay cambios sin compromiso. Digo, no es que te propongas como ejemplo, pero que tu ejemplo cunda, creo que es la clave. Si vos en el barrio empezás a limpiar, che, vecino, fulano se quiere ir una semana de viaje, ¿le cuidamos la casa? O sea, creo que tenemos que crecer en esa responsabilidad. Creo que en la sociedad actual es como se perdió eso de lo comunitario, ¿no? Del bienestar de todos, a pesar de que quizás el beneficio de uno solamente sea el gracias o el solamente hacerlo por el otro. Como decía antes, ¿no? Que ahora todo tiene que tener una utilidad y un rédito por el cual yo lo hago, si no es como que estoy perdiendo mi tiempo. Exactamente, porque nos pasa a todos, llega el fin de semana, estamos tan cansados que queremos cerrar la puerta y que el mundo quede ahí, y el fin de semana en casa, mirar tele, distraerme, incluso a veces la organización de las diferentes iglesias, si bien la Biblia enseña que el domingo es el día del Señor, hay veces que esta sociedad va tan a contramano, porque el domingo, hay veces que no tengo ganas de ir a misa. Y a mí me pasaba que no iba a misa el domingo, me sentía mal. Pero bastó una vez
que mi hijo que va a cumplir 5 años me rezarle al Padre Nuestro, pues se lo enseñó la madre, ese trabajo de la mamá que hace, que le enseña aquello que el padre a veces... El padre quiere salvar el mundo, la mamá Está en casa. está en casa, pero quiere salvarse ella, al hijo y la familia, acordate de eso. Nosotros queremos conquistar el mundo y es la madre la que te trae a tierra. Y el día que mi hijo fuimos a dormir y me rezó el Padre Nuestro, yo dije, acá tengo la misa. Ya tuve la misa el sábado de noche en mi casa. Que me dijera, papá, vamos a rezar. Y lo rezó solito. Ese momento para mí fue salvador. Ahí vi el trabajo de la mamá, algo de lo que yo trato de hacer con él, la fe heredada, encarnada, que él sienta la necesidad de hablar con Jesús con 5 años. Desde ese día, que fue este año, no fue hace mucho, yo dije, siempre que pueda voy a misa. Pero si el domingo estoy cansado y quiero estar en mi casa con mi familia, ahí está la misa. ¿No? Como el momento culmen, explico que la misa para los católicos es como el momento principal de la fe cristiana. Bueno, pero, Sí, como el culto de los evangélicos. pero Jesús celebraba en las casas, no celebraba en Sí. la casa del hogar, ahí está la misa principal. Compartir. ¿Más preguntas? Me encanta hablar. Dale, Estoy agotado. dale.